¿Qué es Medicamento Accesible Plus? Medicamento Accesible Plus es una aplicación diseñada para dispositivos móviles accesible y gratuita, que permite acceder a información relevante sobre medicamentos gracias al uso de las nuevas tecnologías de la información. Es un proyecto de Fundación Vodafone España, Fundación 11 y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para que acciones cotidianas como leer el prospecto de un medicamento tengan solución al alcance de todos. Esta aplicación contiene información sobre medicamentos dirigida a pacientes, obtenida de la base de datos de información sanitaria del Consejo General de Farmacéuticos. Está disponible para Android y para iOS. Una vez descargada e instalada la aplicación en su dispositivo, no es necesario registrarse. A continuación, vamos a ver un vídeo en el que se hace un repaso general del origen de esta aplicación, de sus ventajas y de algunas de sus funcionalidades, y después comentaremos un poco más en profundidad alguno de los apartados. ¿Te tomarías algo si no sabes lo que es? No, ¿verdad? ¿Y si hablamos de medicamentos? No siempre pueden ser leídos con la misma facilidad por todas las personas. A veces, simplemente no se pueden ver, otras veces es un verdadero reto acceder al prospecto. Pues existe una aplicación móvil para resolver estos problemas con la que los usuarios pueden saber exactamente qué medicamento toman, cuándo y cómo tomarlo. ¡Qué práctico!, ¿no? El móvil vale para más cosas que enviar y recibir llamadas y mensajes, jugar o ver vídeos. También sirve para tomar bien la medicación. Esta app se llama Medicamento Accesible Plus, una app gratuita que permite al usuario obtener información relevante sobre el medicamento a través del móvil a partir de la base de datos de medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. ¿Pero cómo funciona? Pues como debería funcionar, de forma muy sencilla. En la caja de cada medicamento hay un código de barras. Desde hace un tiempo, también puede haber otro nuevo código llamado Data Matrix. El usuario abre la app, previamente instalada en su móvil, y puede capturar con la cámara cualquiera de esos dos códigos. La app reconoce el medicamento y proporciona toda la información del prospecto en un formato accesible. Además, si accedemos a los medicamentos a través de su código Data Matrix cuando exista, la fecha de caducidad se captará automáticamente. Si no disponemos de ningún código de los anteriores, siempre podemos utilizar el buscador, escribiendo el nombre del medicamento o su código nacional. Como el contenido es accesible, se puede aumentar el tamaño de la letra y puede ser leído correctamente por un lector de pantalla. Gracias a esta app, el usuario sabrá cómo utilizar adecuadamente sus medicamentos. La app Medicamento Accesible Plus también incorpora un geolocalizador de las farmacias más próximas al usuario y permite crear un repositorio de las medicinas habituales para que pueda consultarlo directamente. Se puede configurar para que te emita alertas si detecta una incompatibilidad con características del usuario previamente configuradas, como pacientes celíacos y otras intolerancias alimenticias, alergias al látex o condiciones tales como embarazos, mujeres en periodo de lactancia, uso de lentes de contacto, deportistas de competición o pacientes con dificultades para tragar comprimidos, por ejemplo. Se puede configurar para recibir notificaciones de la fecha de caducidad de los envases de los medicamentos que se hayan guardado utilizando Mis Medicinas. Sin publicidad y con información avalada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. ¡Qué tranquilidad saber qué te tomas y cómo te lo tienes que tomar! Medicamento Accesible Plus es un proyecto de la Fundación Vodafone España, Fundación 11 y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Vamos a abordar algunas de las diferentes funcionalidades de la aplicación. En primer lugar, vamos a comentar a quién va dirigida esta aplicación. Esta aplicación es una solución sencilla, al alcance de todos y especialmente accesible para personas con discapacidad visual, personas con dificultades de manipulación y personas mayores que no alcanzan a leer el texto por ser demasiado pequeño. Pero, aunque el objetivo fundamental estaba centrado en cubrir las necesidades de información de los colectivos citados, la aplicación es válida en sí para cualquier paciente que, evidentemente, también pueda aprovechar sus funcionalidades. Veamos ahora cómo empezar a utilizar Medicamento Accesible Plus. El objetivo fundamental de esta aplicación es ofrecer una solución que mejore la accesibilidad a la información del medicamento, aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecen los dispositivos móviles.
Su manejo es muy sencillo. En primer lugar, debemos configurar nuestro perfil. Para ello, debemos pinchar sobre el menú situado en la parte superior izquierda y acceder a un desplegable con varias opciones. Dentro del botón Mi perfil, el usuario puede definir ciertas condiciones personales para que la aplicación busque si existe alguna interferencia entre estas y los medicamentos que el usuario vaya consultando o tenga guardados en el apartado de Mis medicinas. Como por ejemplo, para las mujeres se podrá indicar dos opciones: embarazo y periodo de lactancia. La aplicación tendrá en cuenta esas circunstancias para mostrar advertencias específicas. En el apartado de intolerancias se recogen las siguientes posibles circunstancias, como el hecho de que un paciente sea celíaco o intolerante a la lactosa u otras alergias alimentarias que pueden producir incidencias con la administración de algún medicamento. Por otro lado, si se marca la opción paciente con dificultades de deglución, la aplicación advertirá si un medicamento es apto para pacientes con dificultades de deglución al estar permitida su manipulación para facilitar su deglución, o en cambio, si no es apto para pacientes con dificultades de deglución, en cuyo caso nos advertirá de ello y recomendará tragarlo entero. Si se marca la opción usuario de lentes de contacto, se tendrá en cuenta a la hora del uso de medicamentos de aplicación en los ojos. La última opción, la de deportista a competición, han de marcarla aquellos usuarios que puedan estar sujetos a controles antidopaje, pues la aplicación aportará en ese caso información sobre los medicamentos que podrían dar resultados positivos. En definitiva, si existiera alguna interacción entre alguna de las condiciones seleccionadas por el usuario y la medicación, la aplicación mostrará advertencias que han de tenerse en cuenta a la hora de tomar esos medicamentos. Si el usuario desea ampliar la información relativa a estas advertencias, puede además buscar en el prospecto del medicamento esa información. Una vez que tenemos configurado nuestro perfil, podemos comenzar a realizar las búsquedas de medicamento. En la pantalla inicial tenemos diferentes formas de buscar medicamentos. En primer lugar, la captura de código de barras Datamatrix. Permite capturar el código de barras o datamatrix del medicamento con la cámara del dispositivo móvil. El código datamatrix es un código bidimensional que identifica cada envase para mejorar la trazabilidad de los medicamentos. Identifica de manera única cada envase, ya que incluye el código nacional del producto, el número de serie, que es único por envase, el número de lote y la fecha de caducidad. En el caso de la captura del código Datamatrix, el usuario enfocará el código Datamatrix presente en algunos medicamentos y de la misma forma que con el código de barras, si la cámara es capaz de leer y de identificar el código Datamatrix, se mostrará una pantalla para informar al usuario. Desde esa pantalla, el usuario podrá acceder a la información del medicamento. Captura del código de barras. Para ello, el usuario enfocará el código de barras. Si la cámara es capaz de identificar el código de barras y de realizar su lectura, se mostrará una pantalla para informar al usuario. Desde esa pantalla, el usuario podrá acceder a la información del medicamento. Puede ocurrir que la cámara haya capturado el código de barras o código Datamatrix, pero este no se corresponda con el de un medicamento válido. En este caso, cuando se accede al detalle del medicamento, se mostrará un mensaje de error para informar de que no se encuentra la información del medicamento. La segunda de las opciones es la búsqueda por nombre del medicamento, que permite realizar búsquedas de medicamentos por su nombre. Pulsando sobre el botón Búsqueda por nombre de medicamento, se mostrará una pantalla en la que se puede introducir el nombre del medicamento que el usuario desea buscar. Es importante que el nombre que se introduzca sea lo más preciso posible, ya que si se introduce un nombre genérico, por ejemplo paracetamol, se mostrarán los 100 primeros medicamentos que contengan la palabra paracetamol y es posible que el medicamento buscado no esté entre esos 100 primeros. Una vez introducido el nombre del medicamento que deseamos buscar, el usuario debe pulsar el botón Búsqueda. Al pulsar este botón se mostrará una nueva pantalla en la que se mostrará una lista con los nombres de los medicamentos que se han encontrado. Si pulsamos sobre cada elemento de la lista, se mostrará el detalle del medicamento. La última de las opciones es la búsqueda por código nacional del medicamento, que permite realizar búsquedas de medicamentos por su código nacional. Pulsando sobre el botón Búsqueda por código nacional del medicamento, se mostrará una pantalla en la que se puede introducir el código nacional del medicamento.
Este código identifica de forma única a un medicamento. El Código Nacional del Medicamento se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la caja del medicamento. Este tipo de búsqueda puede resultar útil, por ejemplo, en el caso de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud con receta, de los que se recorta el código de barras en la farmacia y, por tanto, el usuario no puede hacer una captura de este código. Una vez introducido el Código Nacional del Medicamento, se debe pulsar el botón Búsqueda. Si el Código Nacional del Medicamento es correcto y se encuentran los datos, se mostrará directamente el detalle del medicamento. Veamos ahora cómo se visualiza la información en la ficha del medicamento. Una vez que hemos encontrado el medicamento, en la ficha de cada uno de ellos se muestra la información correspondiente al nombre del medicamento, así como el resto de contenidos para describir el medicamento, entre los que podemos encontrar receta. Muestra información sobre si el medicamento está sujeto a prescripción médica con receta o no. ¿Para qué se utiliza? Indica en qué circunstancias se utiliza el medicamento. Antes de usar el medicamento. Debido a la amplitud de la información que se muestra en este apartado, se divide a su vez en otros apartados como los referentes a consejos al paciente, que son una serie de consejos que el usuario debe tener en cuenta si va a tomar el medicamento. Contraindicaciones, precauciones, uso con otros medicamentos. En este apartado pues aparece información para que el usuario que esté tomando otra medicación la tenga en cuenta a la hora de ver posibles interacciones de esos medicamentos con el medicamento cuya información está consultando. Embarazo y lactancia, información que debe ser tenida en cuenta en el caso de la toma del medicamento si la mujer está embarazada o en periodo de lactancia. Uso en niños, información relativa a las precauciones que se deben tener en cuenta en el caso de la administración del medicamento por niños. Uso en ancianos, información relativa a las precauciones que deben tener en cuenta en el caso del uso del medicamento en ancianos. Conducción y uso de máquinas es la información que advierte de los efectos que puede tener el medicamento en quienes conducen o manejan maquinaria peligrosa. Y uso en deportistas, donde se indica la información relativa a los posibles problemas de dopaje que pueda acarrear la toma del medicamento en deportistas sometidos a controles antidopaje. El siguiente apartado describe cómo usar el medicamento, donde aparecen recogidas las indicaciones necesarias para usar el medicamento, aunque es muy importante recordar que se debe seguir siempre las instrucciones de su médico o farmacéutico. Este apartado se divide a su vez en posología y sobredosis. Dentro de posología se indica la información que se debe tener en cuenta a la hora de tomar el medicamento. Es importante también recordar que siempre tienen prioridad las instrucciones de su médico. Y dentro de sobredosis, donde se describen los síntomas y tratamientos en el caso de una ingesta excesiva del medicamento. También existen otros apartados como los posibles efectos adversos, las recomendaciones de conservación del medicamento, resumen de consejos al paciente e información sobre la composición del medicamento. Vamos a analizar por último otras informaciones de interés existentes en Medicamento Accesible Plus. Comenzamos por el apartado de Mis medicinas. Esta opción permite consultar los datos que los medicamentos que el usuario ha guardado como favoritos en Mis medicinas. Cuando se consulta la información de un medicamento, existe la posibilidad de guardarlo pulsando sobre el botón Guardar medicamento. Los medicamentos que se hayan guardado utilizando esta opción se mostrarán en el listado de Mis medicinas, de forma que no es necesario volver a utilizar la búsqueda. Pulsando sobre cada uno de los medicamentos del listado, se puede ver el detalle de la información que contienen, como por ejemplo, cómo usar el medicamento, conservación, composición, etc. Las alertas de caducidad es una funcionalidad muy interesante, pues si activamos en mi perfil la condición recibir notificaciones de la fecha de caducidad, la aplicación nos advertirá de la caducidad del envase del medicamento que se haya guardado utilizando Mis medicinas, con una notificación un mes antes de la fecha de caducidad que aparece registrada. Así, cuando el medicamento esté próximo a caducar, aunque el usuario notifique que ha leído el aviso, este continuará repitiéndose en los días posteriores hasta que se actualice la fecha de caducidad
pulsando sobre el botón Actualizar fecha de caducidad, o se elimine el medicamento, pulsando sobre el botón Eliminar medicamento. Un aspecto importante sobre esta funcionalidad es que si los medicamentos que hemos guardado en mis medicinas han sido buscados escaneando el código Datamatrix, la fecha de caducidad aparece registrada de forma automática, ya que esa información se encuentra incluida en el propio código Datamatrix del envase del medicamento. En cambio, si el medicamento ha sido guardado en mis medicinas después de haber realizado un escaneo del código de barras o mediante una búsqueda manual, bien por código nacional o bien por nombre, debemos introducir la fecha de caducidad manualmente. Para ello, deben pulsar sobre el botón Añadir fecha de caducidad y a continuación sobre el texto Fecha de caducidad, donde podremos seleccionar la fecha. Una vez seleccionada, pulsamos sobre el botón Guardar fecha de caducidad. Es importante señalar que la aplicación emitirá la advertencia de caducidad en función de la fecha que hayamos incluido. La aplicación ofrece también la utilidad de localizar las farmacias que se encuentran cercanas. La información de las farmacias se obtiene consultando la Google Play API y muestra los datos de las farmacias que están a 1 kilómetro del usuario. Es necesario que el usuario tenga activa la geolocalización para que la aplicación detecte la ubicación del usuario. Es importante señalar que la información que se facilita no es oficial y puede ocurrir que existan farmacias cuya información no esté disponible a través de la Google Play API, o también puede ocurrir el caso contrario, que se ofrezca información de establecimientos farmacéuticos que ya no existan. Las farmacias pueden ser consultadas mediante la opción de listado o la del mapa. Para finalizar, simplemente un recordatorio de aquellos aspectos más destacados de Medicamento Accesible Plus, entre los que podemos destacar los siguientes. La accesibilidad de la información. El hecho de que la información sea rigurosa. La posibilidad de buscar el medicamento a través del código Datamatrix presente en el envase. Los avisos sobre caducidad de los medicamentos guardados en la aplicación por el usuario. La capacidad de generar un perfil personalizado con la posibilidad de poder indicar diferentes opciones del paciente, como alergias e intolerancias a alimentos, embarazo o problemas de deglución, entre otros. Medicamento Accesible Plus. Una aplicación diseñada para dispositivos móviles, accesible y gratuita, que permite acceder a información relevante sobre medicamentos gracias al uso de las nuevas tecnologías de la información. Fruto del trabajo continuo de Fundación Vodafone España, Fundación 11 y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. El consejo de tu farmacéutico también en dispositivos móviles.